Adelante, por favor. Ok, entonces en esta primera clase vamos a hablar sobre los principios y fundamentos de la auditoría en salud. Y tenemos que hablar de las generalidades de la auditoría en salud. Karu Ishikawa habla de que el auditor puede poseer una fila de fórmulas, pero sin el conocimiento basado en la experiencia, no podrá realizar bien su función. Entonces, una auditoría debe ser usada para promover la calidad y no para una inspección. ¿Cuál es la falsa imagen que se tiene de la auditoría en salud todavía en algunos hospitales, ¿no? Que es, los auditores son un grupo infortunado dentro de la personal de salud porque tiene una relación interpersonal, interprofesional afectada. Es un personal que se enfrenta a la lectura de expedientes clínicos que son prácticamente ilegibles. Es un personal que debe hacer críticas a sus colegas por la atención dada a un paciente. Cuando hablamos de la calidad en salud, hablamos de los derechos en salud y de la atención con calidad. Hablamos de la calidad del entorno, o sea, calidad del paciente y su familia, calidad técnica y calidad humana, traducido en empatía. Audit viene de tres vocablos. Del inglés audit, que es verificar, que es comprobar. De una voz latina auditio, que es oír. O auditus, también escuchar oír. Los primeros auditores que ejercían esa función juzgaban la verdad o la falsedad principalmente oyendo. Sacerdotes en la confesión, los jueces, etc. Entonces, tanto audire, auditio y auditus tienen un origen a que los primeros auditores ejercían su función oyendo, oyendo, juzgando la verdad o la falsedad para dar un dictamen, una verificación. Dentro de la historia de la auditoría, los primeros antecedentes de la auditoría remonta a cuando se consideraba al auditor como un oyente. A través de la historia de la humanidad, en las diferentes actividades, justamente los primeros oyentes se da en la actividad religiosa, con los sacerdotes, por ejemplo, en la confesión, en el aspecto militar, en la judicial, y empezamos en la parte administrativa. En los países de cultura latina, el término, sobre todo en los comienzos del anterior siglo XX, se da en el aspecto canónico, o sea, en el derecho canónico y en el derecho militar. Dentro de los países que dan paso al mundo anglosajón, sobre todo en los Estados Unidos, hacia el siglo pasado también, el siglo XX, la auditoría venía en la censura de cuentas, en la revisión de contabilidades
Y de ahí que viene la auditoría financiera, contable, administrativa. Entonces, el término auditoría ha sido ampliado gradualmente en las últimas décadas hasta no convertirse solamente en la revisión de contabilidades, sino también al control de la actividad económica, financiera, administrativa y profesional, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Entonces, ya definiendo qué es la auditoría, es una revisión, es un examen, es una evaluación independiente y objetiva de actos, de procedimientos, de documentos, de estados financieros, con el fin de verificar y comprobar la razonabilidad, el cumplimiento de lo determinado en la administración, en la ley, el Estado y la sociedad. Se emite un informe que tiene carácter de dictamen, es un dictamen, ya. Entonces, si concentramos en su proceso sistemático, independiente y documentado, donde se hace una revisión, donde se hace una investigación, una verificación y una evaluación. Entonces, dentro de la definición clásica de la auditoría, eh, Virgil Slee en 1950 habla de que la auditoría es una evaluación ya entrando en salud, evaluación realizada por médicos de la calidad de la atención del acto médico dentro de las ramas de la medicina, con información relevante en la documentación clínica. Ahí estamos hablando justamente del expediente clínico, considerando la calidad como el grado en que se cumplen normas según el mejor conocimiento médico, de acuerdo a principios y prácticas aceptadas, igual protocolos. Según la definición de Lembeke, el 56, la auditoría es una evaluación aséptica, impersonal, perdón, de la calidad de atención médica, cuyo propósito es tener certeza de que todos los beneficios del conocimiento médico se hayan aplicado efectivamente para el cumplimiento de la necesidad o de la demanda de los enfermos, contribuyendo a la autoeducación médica en un marco de permanente discusión científica y médica. Auditoría, según Charbonnet Miguel, en 1995, habla de que la auditoría es una evaluación sistemática de la calidad de la atención de la salud realizada por el equipo profesional, el equipo en salud, utilizando diferentes vías de abordaje con el objeto de ¿qué? De contribuir a la educación médica, brindar la mejor atención del paciente y de la población. Avedis Donovedian, considerado el padre de la gestión de calidad, ya en 1966, habla de que la auditoría médica es la evaluación sistemática de la atención en salud enfocada en tres componentes: estructura, procesos y resultados. La estructura entendida en la infraestructura, en el equipamiento, medicamentos e insumos y recursos humanos.
es su estructura, en los procesos y resultados, que son parte del sistema de garantía de la calidad en las instituciones de salud donde se presta servicios de salud. Entonces, la auditoría, considerando que es un procedimiento técnico de control, una revisión metodológica de los actos, de los procedimientos, de los documentos, de los estados financieros, donde se emite un dictamen, un informe u una opinión. El grupo está conformado por Gerson Colmenares y Diego Núñez. Hoy venimos a hablar del perfil y características que debe tener un auditor. Pero antes de hablar de un auditor debemos tener definido qué es una auditoría. Se define como una evaluación objetiva, concreta e integral de las actividades que realiza en un área o empresa para cumplir sus fines y objetivos. ¿Quién es el auditor? Persona capacitada y experimentada que es designada por la alta gerencia para revisar y examinar los resultados de gestión con el propósito de informar las observaciones y recomendaciones permitentes que conlleven a la empresa a su mejora continua. ¿Qué características debe tener un buen auditor? Un buen auditor debe caracterizarse por ser diplomático, paciente, buen comunicador, buen juez, disciplinado, imparcial, trabajador, con mente abierta, honesto, analítico, curioso, interesado y con carácter resistente y bien entrenado. ¿Qué características no debe tener un auditor? Un auditor no puede ser anárquico, cínico, parcial, ansioso por agradar, inconstante, indisciplinado, cobarde, argumentador, crédulo, flojo de carácter y temeroso a la hora de hablar. Las cualidades que debe tener un auditor: debe ser una persona paciente, amable bajo todas las circunstancias, líder, ser puntual, estar preparado, ser directo, decisivo y preciso, metiéndose en el trabajo, dando buenos juicios y siendo consciente de las relaciones interpersonales y de los problemas que puede ocasionar. Para finalizar, el auditor en lo posible debe contar con una formación integral, pero fundamentalmente consciente de la responsabilidad que implica sus juicios y opiniones frente a las organizaciones y a la sociedad. Muy bien. ¿Cuál es entonces la importancia, los antecedentes ya de la auditoría en salud? Entonces, el objetivo de la auditoría es apoyar a los miembros de los establecimientos de salud o de una empresa en el desempeño de su actividad, donde se va a proporcionar diversos análisis, diversas evaluaciones, se va a emitir recomendaciones, planes de acción correctiva, asesoramiento e información que va a estar concerniente a la actividad realizada, velando siempre por el cumplimiento de sus objetivos, basándose en la ISO 19011, que habla de la calidad. Toda empresa que cuenta con un sistema de gestión de calidad debe tener un proceso de auditoría según las normas internacionales ISO 19011, con la finalidad de mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados. Pero, ¿cómo definimos una auditoría? Se entiende como auditoría al proceso sistemático, independiente y documentado que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad cumplen eficazmente las disposiciones previamente establecidas en el sistema de gestión de calidad. De esta forma, el proceso de auditoría ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. La ISO establece dos tipos de auditoría:
internas y externas. La primera es la que realiza la propia empresa como parte del proceso de autoevaluación y preparación para la segunda, que recae en manos de auditores externos. Pero en esta cápsula abordaremos en profundidad todo lo relacionado con la auditoría interna. La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva del aseguramiento para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización, con el fin de contribuir a que la organización alcance sus objetivos estratégicos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos. En principio, pueden parecer más sencillas las auditorías internas que las externas. Sin embargo, no es así del todo. Autoevaluarse exige una metodología y unos criterios bien definidos, si se quiere garantizar la independencia y la eficacia del proceso. Esta labor puede realizarse de dos maneras: por integrantes de la propia organización, es decir, personas vinculadas laboralmente a las actividades. Esta metodología tiene la ventaja de que dichas personas conocen de cerca los procesos internos, sus singularidades, dinámicas y resultados. El reto está en mantener la distancia y ser objetivos en las evaluaciones según las normas ISO. Y la otra metodología es por auditores externos contratados por la empresa a través de servicios de consultoría o similares. En este caso, se gana en imparcialidad, pero a la vez se pierde la valoración de quienes están involucrados en los procesos. Los requerimientos que debe tener una auditoría para que sea válida son una planificación de diferentes programas de auditoría que incluyen la frecuencia, metodología, la responsabilidad, requisitos y la elaboración de informes. Además, deben considerar la importancia de todos los procesos que se encuentran involucrados, los cambios que pueden afectar a la organización y los resultados que se obtuvieron de las auditorías previas. Se deben definir los criterios bajo los que se basa la auditoría y el alcance que tendrá cada auditoría. Hay que seleccionar a los auditores competentes y realizar las auditorías asegurándose la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. Una vez finalizada la auditoría, los resultados deben quedar plasmados en un informe para la alta dirección. La auditoría puede generar que se deban realizar acciones correctivas. La información debe quedar bien guardada como evidencia de la implantación del programa de auditoría y los resultados. Sin embargo, la fiabilidad en el proceso de auditoría y la confianza en el mismo dependen de la competencia de aquellos que llevan a cabo la auditoría, llamados auditores. Dichas personas debiesen poseer atributos personales que les permitan actuar de acuerdo con los principios de independencia, es decir, la imparcialidad y objetividad de las conclusiones de la auditoría, como también el principio de un enfoque basado en la evidencia, que significa que los resultados de la auditoría son fiables y reproducibles. De esta forma, la evidencia de la auditoría es verificable, veraz y confiable. Entonces, un auditor debiese contar con atributos personales que respondan a esos principios, tales como conducta ética, ser imparcial, discreto, honesto, sincero. Presentación ecuánime, es decir, la obligación de informar con veracidad y exactitud las actitudes y actividades de la auditoría. Ser diligente y juicioso al auditar. En cuanto a las competencias de conocimiento, los auditores debiesen tener conocimientos genéricos y habilidades relacionadas con los sistemas de gestión de la calidad, tales como acerca de los métodos y técnicas relativas a la calidad, como también conocimiento de los procesos y productos, incluyendo los servicios que permitan al auditor comprender el contexto tecnológico en el cual se está llevando a cabo la auditoría. Para poder realizar un proceso de auditoría se debe tener presentes 6 pasos fundamentales. El primer paso consiste en realizar una evaluación preliminar de la actividad operativa donde se realizará el trabajo de auditoría. Esto permitirá recopilar información relevante de tipo general y específica para familiarizarse con las actividades, procesos, procedimientos, riesgos y controles e identificar las áreas en las que se deberá poner más énfasis en el trabajo y lograr comentarios y sugerencias de parte del responsable operativo y de otros interesados del trabajo, constituyéndose por lo tanto en una oportunidad
para que el auditor interno comience una relación participativa con todos los involucrados. Segundo paso, tiene relación con el desarrollo de una evaluación detallada de riesgos en la actividad operativa donde se realizará el trabajo de auditoría. En esta fase, el equipo de auditoría debería identificar los riesgos relevantes que le afectan y evaluarlos en base a su nivel de consecuencia y probabilidad. Una herramienta que puede utilizarse para sistematizar el análisis y evaluar los riesgos del área de trabajo es la matriz preliminar de riesgos y controles, elaborada por el auditor interno, la cual permite identificar, analizar y valorar los riesgos de la actividad operativa en base a su probabilidad y consecuencia. Esto le permite al auditor enfocar el trabajo en terreno en los puntos de mayor criticidad de dichas materias. El tercer paso consiste en definir los objetivos y el alcance de trabajo de la auditoría. De esta forma, los objetivos de trabajo proporcionan instrucciones, limitan la recogida de información innecesaria, controlan el alcance, la metodología, tiempo y la naturaleza del trabajo. Orientan cómo los hallazgos de auditoría deberían ser formulados en el informe de auditoría. Con la información que se cuenta en esta fase de la auditoría, además de definir los objetivos del trabajo, se debe definir o refinar el alcance que éste tendrá. Lo anterior implica definir qué y qué no abarcará el trabajo. Por ejemplo, se definen los tiempos de actividades, tipo de muestreo a realizar y fundamentos en relación al tamaño de la muestra, como la selección del lugar a auditar, los recursos asignados, entre otras consideraciones. Posteriormente, el cuarto paso es identificar los criterios de la auditoría, es decir, el término que los auditores usan para describir la evidencia que se aplica como criterio o norma para establecer la adecuación de los resultados reales, los procedimientos prescritos o las prácticas reales. La identificación de los criterios va a depender del tipo de auditoría que vaya a desarrollarse. Puede ser de tipo cualitativo o cuantitativo. El quinto paso es definir los recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría, ya sean materiales o humanos. Finalmente, el sexto paso consiste en formular el programa de trabajo y cronograma de la auditoría. En este paso, se debe confeccionar un documento denominado programa de auditoría o programa de trabajo, que tiene como finalidad orientar el trabajo para cumplir con los objetivos de la auditoría, tanto generales como específicos. En este documento se establecen los elementos desarrollados en los pasos anteriores. Debe ser aprobado antes de iniciar el trabajo y, si es necesario, modificarlo durante el transcurso del trabajo. Debe realizarse con la aprobación del jefe de auditoría o de quien éste designe. En general, los programas de auditoría deben ser hechos a medida, ya que los procedimientos que se requieren aplicar en terreno o pruebas serán distintos según el trabajo de auditoría que se trate. Además, en conjunto con el programa de auditoría, el auditor debe realizar un cronograma que debería contener las fechas que se programaron para las diversas actividades y los responsables de llevarlas al efecto. Una vez realizado en terreno la auditoría, el proceso finaliza con la presentación de los resultados, conclusiones y recomendaciones. En el ámbito de la salud existen varios tipos de auditoría según el objetivo a evaluar, ya sea del ámbito de gestión clínica, de procesos administrativos o de relacionado a la calidad de atención de salud, según el cumplimiento de estándares de los protocolos asistenciales y de las guías de práctica clínica. Una de las más conocidas es la auditoría médica, la cual evalúa en forma crítica y periódica la calidad de la atención médica que reciben los pacientes mediante la revisión y el estudio de las historias clínicas y también las estadísticas hospitalarias. Su propósito fundamental es procurar que el paciente reciba la mejor atención médica posible y su objetivo específico es elevar su calidad. Para la realización de una auditoría médica, el documento esencial es la ficha clínica. Esta, junto a las estadísticas hospitalarias, normas, protocolos, padrones, estándares y la labor del auditor, permiten un análisis acucioso del trabajo médico. En resumen, en esta cápsula se revisó el proceso de las auditorías internas, las consideraciones previas que se deben tomar en cuenta y los beneficios atribuibles a ellas para mejorar aquellos elementos del sistema de gestión de calidad que influyen finalmente en la satisfacción del cliente. El proceso de auditoría se ha delineado en etapas básicas
que deben estar materializadas en un programa escrito. Posteriormente se hace entrega de los informes del resultado y se finaliza con la comunicación al personal involucrado en la actividad operacional a la cual se le aplicó la auditoría. Ahora podrás aplicar en clase estos procesos para poder realizar un reporte de una auditoría en el ámbito de la gestión y administración en salud. Entonces, ¿cuáles son los principios de la auditoría? Primero, está basado en hechos. No hay suposiciones. Es confidencial, basado en la ética. Aplica la mejora continua de calidad y es un proceso totalmente independiente. ¿Qué atributos tienen los auditores? Conducta ética, presentación ecuánime, ser diligente, juicioso al auditar, tener conocimientos genéricos, tener conocimiento de los métodos y técnicas relativas a la calidad, conocimiento de los procesos y los productos. ¿Cuál es la importancia de la auditoría en salud? La auditoría es una evaluación sistemática de la realidad de una institución para conocer sus fortalezas y debilidades dentro de la operatividad. Es una herramienta de gestión y garantía de la calidad. Permite identificar deficiencias, no conformidades, ¿ya? O en oportunidades de mejora. Las no conformidades se convierten en oportunidades de mejora dentro de la estructura, proceso y resultado. Que se favorece también la prevención. Genera confianza, ya que verifica y se realiza una retroalimentación de la más alta gerencia acerca del cumplimiento o no de los objetivos. Facilita reconocer desviaciones estándar y normativas que rigen la empresa y poderlas corregir. Vela por el cumplimiento de las acciones correctivas. Entonces, ya hablando de la auditoría en salud, dentro de los antecedentes, en los siglos XI hasta el siglo XIX, la auditoría se limita al desarrollo de estadísticas de nacimientos y muerte. Nos permite hacer un registro estadístico y un acta poblacional. Ya en el siglo XX se hace una mejor definición de calidad y se establece la relación con el concepto de calidad de la atención médica en el proceso salud-enfermedad, ¿no? Entonces, se ve la evolución hospitalaria, se crea una organización encargada de controlarla, ya se dice que nació en los hospitales o establecimientos de salud en los Estados Unidos en el siglo XX, o sea, los hospitales, ya se habla y se inicia con un sistema de acreditación de hospitales. Esto es realizado por el Colegio de Cirujanos, haciendo énfasis en el perfeccionamiento de la historia clínica o del expediente clínico. Nació como auditoría médica con el propósito fundamental de procurar que el paciente reciba la mejor atención médica posible, pero, mejor la atención de la calidad posible, elevando que la calidad de la atención médica o de la atención en salud en ese hospital.
Y después evoluciona la auditoría en salud como una auditoría clínica. Entonces ya sabemos un resumen de la auditoría en salud, siglo XI al XIX, que hay una estadística de nacimientos y muertes y que esto está en el registro estadístico donde se hace un registro y un acta poblacional. En el siglo XX ya se incorpora el concepto de la calidad en la atención médica. Paralelo a esta situación, se habla ya de la evolución hospitalaria, se crea la organización encargada de controlar. Hospitales del siglo XX crean un sistema de acreditación de hospitales, un perfeccionamiento del expediente clínico y dentro de la dentro de la auditoría médica, el paciente recibe la atención de calidad en salud. Entonces, haciendo una cronología de la auditoría médica, en 1910 se hace el informe Flexner, en 1912 se hace un informe de Goma, en 1927 Gustav Ward habla de la mujer y hospitales en Nueva York. En 1928 se hace una evaluación de los primeros registros médicos y el 51 hay en el John Hopkins Commission o este proceso del 51, esta comisión joint va para la acreditación de hospitales. El 55, Meyers y Slee hablan de un programa de auditoría médica donde se incorpora bioestadísticas. El 66, Averis Donoverian habla de la estructura de un resultado. El 72, la ley. En 1972, Estados Unidos da origen a la revisión de estándares profesionales ya en nuevas organizaciones. Y el 76 se hace una fundación nacional de asociación de profesionales, ¿no? Los campos de acción de la auditoría médica están en el aspecto médico-legal, donde está el monitoreo de normas legales y disposición sanitaria vigente. Dentro de lo que es técnico, dentro de lo que es ético, supervisa el cumplimiento de la deontología médica, el deber ser del médico. Dentro del aspecto económico administrativo, se compatibiliza la relación, los costos y la eficiencia y la calidad. Y dentro de la investigación se estimula la capacitación y el perfeccionamiento clínico. Entonces, ¿cuál es el proceso de la auditoría en salud? Entonces, la auditoría, ¿qué clases de auditoría hay fuera de la norma? En una auditoría clínica, de servicios y de gestión. Dentro de la clínica tenemos la medicina, la odontología, la enfermería, etcétera, todas las ramas que hacen el PIA, ¿no? Que es un proceso individual de atención. Entonces, ¿qué principios tiene la auditoría? Es un proceso independiente, basado en hechos. Hay una mejora continua, ¿ya? Hay un aspecto confidencial, hay un aspecto ético.
Hola, mi nombre es Ivette Bustamante y esto es Hablemos de Calidad. Hoy hablaremos de las auditorías. Las auditorías a muchos nos causan temor, escozor, nerviosismo, pánico, pero la verdad es que no sabemos cuál es su valor agregado, cuáles son sus ventajas para así poder aprovecharlas al máximo. Una auditoría se define como una herramienta de gestión que permite evaluar el grado de cumplimiento de los criterios de auditoría. Es un proceso sistemático, documentado e independiente. ¿Y esto qué quiere decir? Primero, si es una herramienta, la empresa la usa cuando la necesite. Segundo, se realiza para evaluar el proceso, el método de trabajo, pero no a las personas. Tercero, es realizada por personas competentes, o sea, personas que tienen el conocimiento y la experiencia. Cuarto, es independiente. Esto quiere decir que la persona que las ejecute no puede ser juez y parte del proceso a auditar. Quinto, es sistemático, ordenado, coherente. Esto quiere decir que sigue el ciclo PHBA. Y sexto, es documentada. Esto quiere decir que está escrita la forma en cómo se ejecuta y además deben quedar las evidencias de todo el proceso. Existen varios tipos de auditoría. La primera clasificación es según quien las ejecute. Existen las auditorías de primera parte o las auditorías internas. Estas las ejecutan todas las organizaciones a modo de autoevaluación. Las pueden hacer empleados que forman como auditores o pueden contratar también auditores externos. Las otras son auditorías de segunda parte. Estas son unas auditorías que nosotros como empresa podemos hacer a nuestros proveedores o que nuestros clientes nos pueden evaluar para se audite. Existen las auditorías de producto. Estas evalúan la conformidad de un producto o servicio frente a los criterios de una norma, ley o estándar, ya sea interno o externo a la empresa. La auditoría de producto no asegura la calidad del proceso. Existen las auditorías de procesos. Estas evalúan el cómo se lleva a cabo un proceso, iniciando en las entradas de este y culminando en el resultado o producto final. Como la anterior, estas auditorías no necesariamente aseguran la calidad del producto, pero sí asegura que se cuenta con un proceso ordenado y que se evalúa y mejora permanentemente. Y existen las auditorías a sistema. Esta es una auditoría que incluye todos los elementos de una organización, sus procesos, sus productos, sus recursos, la forma de gestionarlos. Es la evaluación completa de toda la organización. El proceso de auditoría cuenta con 10 etapas. Asegurar la capacidad y competencias de los auditores. Realizar la programación del ciclo de auditorías. Asignar las auditorías a los auditores de la empresa. Planear la auditoría. Ejecutar la auditoría. Elaborar el informe de auditoría. Analizar los hallazgos, definir y ejecutar las acciones pertinentes. Realizar la evaluación del cierre de los hallazgos. Evaluar el proceso de auditoría y a los auditores. Y elaborar un informe consolidado de todo el proceso de auditorías. En este proceso existen unos actores, cada uno con un rol muy importante. El administrador de la auditoría es el auditor líder. Tiene el máximo conocimiento del proceso y conocimiento técnico, de modo que pueda guiar a los demás auditores. El auditor, muchas veces este se lleva
Muy bien, entonces, ¿cuáles son los pasos de lo que hemos visto de una auditoría interna que se realiza en el mismo establecimiento de salud, perdón, o dentro de la misma organización? Primero se hace una evaluación preliminar de la actividad operativa, se hace una evaluación detallada de los riesgos, se hace una definición de los objetivos, del alcance del trabajo, se identifican los criterios para hacer la auditoría, se define si los recursos necesarios y se formula un cronograma de trabajo. Y obviamente se presenta un informe, un dictamen, con conclusión, con los resultados, conclusiones, recomendaciones y un plan de acción correctiva. ¿Cuál es la importancia de la auditoría? Primero, es una evaluación sistemática de la realidad de un establecimiento de salud, donde se evalúa fortalezas y debilidades. Y esas debilidades, o sea, no conformidades, se convierten en oportunidades de mejora. Es una herramienta de gestión y garantía de la calidad. Permite identificar las no conformidades en los procesos de prevención. Genera confianza, facilita el reconocimiento de las desviaciones estándar y de la normativa y vela por el cumplimiento de la acción correctiva a través de un plan de acción correctiva rápido donde el gestor de calidad es el encargado del cumplimiento de la misma. Entonces, la auditoría de salud, ¿quiénes están involucrados? Todo el personal de salud, médicos, enfermeras, odontólogos, terapistas, laboratoristas, farmacéuticos, psicólogos, etcétera. Todo el personal de salud. La auditoría clínica, que si bien no está en nuestra normativa, es un análisis sistemático y crítico de la calidad de atención. Se traduce en una auditoría médica y una auditoría multidisciplinaria. Dentro del proceso de gestión de calidad hay una formulación y adopción de normas y estándares que nos van a permitir hacer una evaluación permanente y sistemática, donde se da un mejoramiento continuo de la práctica clínica y se da un análisis y una intervención. Existe una auditoría integral, si bien no en nuestra normativa, pero la auditoría integral es una información financiera, un control interno, se verifica los logros de metas y objetivos y se verifica el cumplimiento de las leyes. Ya entrando a la auditoría médica, daremos solo una introducción de la auditoría médica. En la última clase de este módulo vamos a hablar de la misma. Entonces, la auditoría médica hemos dicho que es un análisis crítico, sistemático de la calidad de atención, de la calidad de vida de nuestros pacientes. Es un intento de mejorar la calidad de la atención médica mediante la medición de nuestro desempeño, los procesos de revisión de la presentación de la atención, donde va a identificar deficiencias que deben ser solucionadas. Es un proceso de evaluación crítica y sistemática de la actividad profesional, del compromiso de mejora del desempeño, de mejora de la calidad y de mejorar el costo y efectividad. Es una evaluación sistemática e imparcial. Nos permite orientar a MAE de cada establecimiento de salud en la toma de decisiones para asegurar la calidad de la atención de salud. La auditoría médica es un análisis crítico, sistemático, correctivo, no punitivo,
de la calidad de la atención médica, donde se incluye procedimientos diagnósticos, terapéuticos y el uso de recursos y resultados. ¿Para qué? Para la calidad de vida de los pacientes. Entonces, la auditoría médica permite mejorar la calidad de la atención médica mediante la medición del desempeño de aquellos que van a brindar el servicio. ¿Quiénes? El personal de salud, considerando que el desempeño está en relación a estándares deseados, o sea, estándares con metas establecidas para el mejoramiento del desempeño. Entonces, la auditoría médica es un proceso de revisión de la prestación de atención en salud, permite identificar deficiencias, no conformidades, oportunidades de mejora que van a poder ser remediadas o solucionadas. La auditoría médica es un proceso de evaluación crítico, sistemático, de nuestra actividad profesional con un compromiso de mejorar el desempeño profesional, personal, de la calidad y el costo y efectividad de la atención a los pacientes. La auditoría médica permite el mejoramiento de la calidad de vida del usuario o de nuestro paciente, o sea, de la población, mediante la evaluación sistemática e imparcial de procedimientos, métodos, procesos, productos, servicios, con un fin de orientar en la toma de decisiones, asegurar la calidad en el cumplimiento de metas y de los objetivos del establecimiento de salud. La auditoría clínica es un análisis sistemático y crítico de la calidad de la atención que brinda el profesional de salud en la atención asistencial, que incluye la auditoría médica, pero también la auditoría multidisciplinaria. Entonces, esta auditoría clínica es un proceso de la gestión de calidad que implica formular y adoptar normas y estándares para la práctica clínica. Su evaluación es permanente y sistemática. Hay un análisis e intervención de la misma con un propósito de fomentar la mejora continua de calidad en la atención en salud, tratando de resolver las demandas del paciente con el mayor beneficio a menor costo o costo mínimo. Bueno, hasta acá habríamos terminado la clase. No sé si tienen alguna pregunta.